Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y con mi amigo Al-Hazred Valdemar continuaremos nuestro serial sobre un escritor sumamente afamado, con el libro titulado El invitado de Drácula y otros relatos inquietantes. Hablaremos exclusivamente de esos relatos inquietantes en el libro. Quédate en El Club del Tío Stoker, volumen 4. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece si, porque este libro no solamente trae el invitado de Drácula, aunque es lo primero que nos encontramos en el libro, no solamente trae el invitado de Drácula. El libro trae 9 cuentos. Son El invitado de Drácula, La casa del juez, La Squaw, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, El secreto del oro creciente, La profecía gitana, El retorno de Abel Beena, El entierro de las ratas, El sueño de las manos rojas y Las arenas de Croquen. De estos cuentos, ¿cuál te gustó más? La casa del juez. Sí, se puse. La casa del juez. Háblanos un poquito al respecto. Para mí, y lo voy a decir con todas sus letras, es el mejor escrito de Bram Stoker. Incluso supera a Drácula, para mí. Es un cuentazo. Es un señor cuento, no me voy a cansar de decirlo. La verdad es que es aquí donde encontramos todo lo que Stoker tenía que decir, condensado en un cuento de manera excelente, sobrenatural, el tema del folclore, de las creencias locales, de el ambiente gótico. O sea, yo creo que todo el mundo conoce el tema de Stoker en la parte gótica de la literatura por toda la ambientación del castillo de Drácula, que es como todo. Pero acá nos deja ver esta otra parte donde incluso se puede sentir la presencia de algo que de repente termina siendo una cosa completamente diferente. Pero no por eso deja de ser fantasmagórico. No por eso el lugar pierde su misticismo, no porque... bueno, me cuesta un poco de trabajo también decirlo porque no quiero caer en spoilers, pero el motivo por el cual este lugar se vuelve espeluznante y cae en toda esta creencia de algo que es sobrenatural del folclore, es algo que no te imaginas que es. Tú piensas que va por un lado, pero va por uno totalmente diferente. Y la otra cosa es que acá, a diferencia del invitado de Drácula, Stoker aquí hace algo diferente. Desmiente el folclore. Le da a la historia un final racional. Y un final que es totalmente mundano, que no tiene nada que ver con espectros, no tiene nada que ver con vampiros, no tiene nada que... Es maravilloso. Es un relato maravilloso, de verdad. Porque rompe con toda esta ilusión que te venía. Cuando tú eres el invitado de Drácula y de repente lees La casa del juez, te rompe esa idea de lo que hablábamos anteriormente. De decir, aquí estamos hablando de que la gente debe creer en el folclore. Porque es verdad. Porque es una tradición que se ha olvidado, pero no por eso quiere decir que sea una mentira. Acá es lo opuesto. Toma una casa y a ti ya te viene diciendo, a ver, o sea, el folclore sí es verdad, o sea, no creas que es una tontería. Y de repente empiezas a salir a la casa del juez y llevas todo así, no manches, esto es cosa de fantasmas, esto es cosa de... Y de repente te dicen, no, chavo. O sea, sí pasan cosas bien macabras acá, pero no tiene nada que ver con lo que tú piensas que tiene que ver. Sí. Definitivamente. O sea, también tengo que decir una cosa. A mí me parece muy similar el personaje sin nombre del invitado de Drácula con el personaje con nombre, creo que acá sí tiene nombre, de La casa del juez. Sí, porque también tiene eso de que peca de inocencia y de aventurero. O sea, yo les veo esas similitudes, pero entre tanta racionalidad hay algo que pues como que siento que le juegan trucos su mente con tanta racionalidad. O sea, sabe que está cediendo ante la superstición, pero se esfuerza mucho por encontrarle algo racional a eso. Y creo que esa tosudez ya es lo que le da como que ese plus. Bueno, es lo que me gustó del personaje allí. Como que fue tan terco que está viendo que sí hay cosas raras,
pero él dice, no, es que no es raro. O sea, algo le quiere encontrar. E incluso por ejemplo, cuando él llega a todo al escenario donde se va a desarrollar la historia, la persona que lo acompaña al principio de su aventura, por así decirlo, le advierte que la casa en la que se va a hospedar es un lugar maldito. Es un lugar que está maldito y que todo el mundo lo tiene por un lugar a evitarse. Esto a él, fuera de lo mismo que le pasó al invitado de Drácula, fuera de que lo espante, le da de sabes que no, tú sabes que ahora sí quiero eso, lo quiero. ¿Por qué? Porque ahora ya me intriga. Ajá. Y aparte de que tiene esta aura de que, pues es que así me van a dejar en paz, porque él quiere estar solo. Exactamente. Quiere estudiar y que no sé qué. Y dice, y hace, pues qué bueno porque me van a dejar en paz. Exactamente, no voy a tener ningún chismoso por aquí, entonces está perfecto. Exacto. Que todo el mundo quiera huir del lugar. Nos vamos a dar cuenta que esto fue algo que, aunque él en el principio, y tú como lector, consideras que no le afectó, le afecta muchísimo. Esa dualidad de creo o no creo, pero me interesa, de repente es como echarle gasolina a una hoguera, y la gasolina es la superstición y la hoguera son todas las cosas que son 100% reales y de este mundo, y que tú con tu gasolina de la superstición y de la sugestión le empiezas a dotar de características sobrenaturales. Eso es algo que a ti mismo te hiela la sangre, en el sentido de decir, güey, sí es cierto. O sea, ¿cuántas veces no me ha pasado que estoy solo en la casa y de repente escucho un ruido, y es un ruido cualquiera, es mi refrigerador haciendo no sé qué cosa, y de repente digo, güey, ¿qué fue eso? O sea, y él empieza a decir, ay, en tu cabeza le empieza a dar esa magia macabra, y lo dotas de una existencia sobrenatural. Eso le va a pasar a lo largo del cuento a nuestro personaje. Y al final tú vas a decir, o sea, bueno, sí, fue algo normal que puede pasarle a cualquiera. Incluso lo ves hasta lógico, porque la casa no es una casa nueva. Y dices, seguramente sí puede pasar algo así en una casa con esa antigüedad. Pero estás tan inmerso junto con el personaje en todo este tema del folclore, que tú mismo te crees que eso que le pasó realmente tiene tintes sobrenaturales. Aunque el propio Stoker te diga no, o sea, no es sobrenatural. Pasó esto y le pasó porque el güey estaba sugestionado. Usa el poder de la sugestión para meterte a ti y al personaje en una situación de la cual no van a poder salir por sugestión. Es eso lo que te digo, es lo que me gusta, porque como que sí quiere, como que sí cree, como que no cree, como que ya le encontró el... Y al final es ese juego que pasa por su mente, todas estas cosas que cree que están ocurriendo pero no están ocurriendo, o a lo mejor sí, o sea, eso es lo que te hace pensar a ti. Y me gusta cómo juega con tu mente cuando lo estás leyendo, porque estás pasando por las mismas cosas que él, y al final tienes la respuesta, pues la respuesta, ¿no? El desenlace, y te quedas a lo mejor... Pues dependiendo ya de qué tan supersticioso seas o qué tan fantasioso seas, a lo mejor y todavía te quedas tú con que a lo mejor sí era algo sobrenatural lo que terminó ocurriendo, o a lo mejor no, a lo mejor pues como dices tú, fue algo totalmente explicable. Yo, la verdad, yo siento que todavía me debato entre una u otra cosa. Porque, por eso me gustó. Porque yo siento que sí está la explicación lógica, pero yo sigo queriendo... Pero no te la crees. O sea, no te la crees, aunque te digan... Sí, no, exactamente. O sea, a ver, aguanta, fue esto. No. Ajá, sí, pero no crees. me la creo. Entonces, a mí me encantó el cuento por eso. El cuento que a mí más me gustó personalmente de aquí es el de la Squaw, no sé cómo se dice, que curiosamente estamos nombrándolos como van, pero me gustó mucho porque es junto con otros cuentos, uno de los cuentos cortos que hablan de gatos, que me gusta mucho. A mí me encanta que la maldad venga de un gato, no sé por qué, yo siempre he pensado que los gatos son malvados, pero aquí ya lo ves tal cual. Y este gato, bueno, pasa algo muy triste al principio, a mí me da mucha lástima. Empezamos con una escena muy, muy desagradable,
A mí me generó cierta repulsión. Imaginarme la escena, la verdad me dio, aparte de lástima, como cierto asco. Pero me gustó mucho el desenlace, a pesar de lo trágico que termina siendo. Es uno de esos cuentos, no sé, como el de... como este par que tiene Edgar Allan Poe sobre gatos negros también, que yo lo pongo ahí junto con esos, como... Algún día vamos a hacer un capítulo sobre gatos, y vamos a hablar de esos cuentos, porque son muy buenos. Y este en particular, te digo, como siempre, pues a todos nos gusta lo que nos genera algo, ¿no? Un sentimiento de algún tipo. Y lo primero que hizo este cuento fue como este cuento de Serenata, que estaba en el libro de Crónica de una gira teatral, que primero me causó una sensación y luego me causó una completamente diferente. Es lo mismo. Acá primero me causó una repulsión enorme por lo que ocurre. Acá puedo decir que muere un animal primero, de una manera bien, bien fea y grotesca. Y creo que yo reaccioné como la señora en ese momento. De esta escena, los personajes principales son 3, una pareja y un extra que se encarga ahí como de mediar a la pareja porque están en luna de miel. Y entonces ocurre algo con 2 gatos. Uno de esos gatos muere de una manera horrible, o sea... Es muy feo, es grotesco para mí imaginarme la escena. Entonces vas a pasar de esta lástima y de impotencia que creo yo que sentía este otro gato a una sed de venganza terrible. Y me encantó eso, porque a mí me gustó el desenlace. A mí me gustó. Y dije, qué bueno. Exacto. Yo dije, qué bueno, porque se lo advirtieron, o sea, le dijeron, oiga, no haga eso, no vaya a hacer que le pase algo al gato. Y el vato dijo, no pasa nada. No creo. Sí, o sea, ¿y qué le pasó? Le pasó algo horrible también a él. Pero incluso es como justicia poética. Sí. Tal cual, sí. O sea, tal cual. Y es algo que también, al principio, como dices, te muestra esa escena bien grotesca, bien del estilo gore. Y de repente, el mismo estilo gore que al principio te causó un malestar, ahora es así como de... Gracias. O sea, una satisfacción. Sí, exacto. Respiras, sacas. Y te encuentras pensando en ti mismo de, güey, o sea, estoy sí. Estoy siendo condescendiente y estoy aprobando que esto ocurra así. Es decir, en la naturaleza del ser humano, sí, está el hacer cosas como esa, el ser atroces, el ser incluso completamente desapegados de cualquier sentimiento, a salvo la alegría y el gusto que te da que le pasan esas cosas. Te digo, es que es esa sed de venganza que te nace de oye, ¿por qué hiciste eso? Y ¿sabes qué me gusta mucho? Me gusta que en el desenlace esta venganza que se cumple, digo, no, ese no es el final del cuento, lo que ocurre después del cuento me agrada porque pienso, ok, fue lo último que hiciste, pero lo hiciste, valió la pena lo que te pasó después. Y sí, o sea, es una mezcla de sentimientos que me generó ese cuento, porque como tú bien dices, a lo mejor está uno, y es que pones en la balanza, ¿no? ¿Qué vale más, la vida de un animal o la vida de un ser humano? Y a mí me sorprende viendo, diciendo que la vida de un animal aquí vale más que la vida de un ser humano, pero lo hace efectivamente. Yo creo que aquí Stoker nos deja ver una cosa interesante, ¿no? Y yo creo que es algo que hoy quizás está muy en boga por todo el tema esto de como de la renovación sobre el entender del entorno de los seres humanos y lo que afectamos nosotros a nuestro propio entorno y cómo tratamos a otros seres que son vivos y que tienen igual que nosotros sentimientos, pero que antes incluso se les dotaba así como de, ni siente, ¿no? Es un gato, no siente nada, es un animal. Exacto. Pero plantea algo bien interesante, que hace 100 años quizás
no se hubiera visto de manera común como se ve ahora. Sobre el tema de qué tanto eres tú un ser cruel, un ser totalmente deshumanizado, en el sentido de decir que no tienes la capacidad, más allá de que sí tienes las formas y la manera de poder ser empático con otros seres vivos, el decir, no me interesa lo que siente un gato, lo que siente un perro, lo que siente un venado. Y te llega a comprometer de tal forma en el cuento en el que dices, te replanteas, es decir, realmente yo no me he puesto a pensar en lo que un animal siente, quizás, no sé, incluso hasta en una madre, en una perrita que tiene sus perritos. Tú vas al lugar y compras un perro y te llevas a tu mascota, pero no sabes lo que le genera a la madre del perro el que le hayas quitado uno de sus cachorros. Pero sí, o sea, definitivamente eso es algo que ahorita uno siente, pero en el momento en el que se escribe, yo creo que esta perspectiva de este señor que le hace daño al animal es la perspectiva común de ese tiempo, porque incluso la pareja de casados, la señora no dice, ay no, usted es malo, no, nada más dice, qué feo, qué fea escena, o dice, se ve feo. Pero refiriéndose a la escena, como a lo desagradable que puede ser. Sí, a que es desagradable, tripas y a que es sangre. Exactamente. Y el otro, el señor, el esposo, también dice, pues pasó algo desafortunado, ya no hay que dejar a la señora verlo porque se va a poner sensible. Pero en realidad no se enojan con él, no le dicen nada, no lo reprenden, o sea, la perspectiva en ese momento era un poco menos empática con los animales que lo que es ahora. Entonces yo tengo la duda de si el libro o esta historia causara la misma sensación en aquel momento que la que me está causando a mí ahora. Pero yo creo que sí lo haría porque transmite muy bien, o sea, yo creo, no sé, necesitaría preguntarle a alguien del siglo XIX. Deja agarrar una máquina del tiempo para... No, de hecho, vamos a revivir, ya que andábamos reviviendo a Tolkien, a ver si revivimos a alguien por ahí del siglo XIX. Nomás para que nos lea algo y nos diga su opinión, sí. Sí, yo creo que sí lo desarrolla bien y yo creo que ese era el propósito de Stoker a la hora de escribir este cuento. Tendría que ver, ¿verdad?, quién más lo lee, pero yo creo que ese era el chiste. No solamente darnos un par de escenas sumamente sangrientas, sino generarnos esta empatía y esta sed de venganza que te digo que a mí me generó bastante. Yo creo que, igual que tú, yo creo que sí, este era el objetivo del cuento, hacer sensible un evento así, a tal grado que probablemente, igual que tú, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero quizás la gente que lo leyó en su época llegó a sentir quizás lo mismo que sentimos nosotros ahorita. Sí, y es que hay que recordar que Stoker, lo leímos, como les dije, no vamos a hablar de Stoker como de su historia, pero sí estamos conociendo a Stoker qué tipo de persona era. Si se acuerdan, cuando hablábamos de El País Bajo el Ocaso, Stoker siempre hablaba de esta comunidad que tenía que haber, esta paz que tenía que haber entre hombre, animales y naturaleza. Pues él siempre tuvo, o sea, se nota en sus palabras, en sus letras, que él siempre tuvo una sensibilidad hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, las flores, los árboles, los animales, que lo empujaba a escribir sobre la armonía que tenía que haber en ellos y nosotros. Y nuestra convivencia, vaya, la manera saludable que había de convivir con los animales. Y entonces aquí quizá lo hace desde vista del terror, pues sí, de estas escenas grotescas, pero es el mismo mensaje. Es decir, no respetaste, te pasa esto por no respetar a las criaturas vivientes. Entonces sí, yo creo que es algo que podemos aprender de Stoker de aquí. Era alguien que se sentía, yo creo, como que con esa conexión, ¿no?, con la naturaleza y con esa
impulso de cuidarla o de enseñarnos a tratar bien a la naturaleza y las criaturas de la naturaleza. Exactamente. Y yo creo que otra cosa también que hace este cuento es revelarte a ti como persona, como ser humano, que eres capaz de ser cruel y te hace consciente de ello. Porque no nada más es como la crueldad de decir, yo nunca lastimaría a un gatito. Pero sí agarraría y me regocijaría en la sangre de alguien que lastima a un gatito. De alguien que más. Eres cruel. Al final de cuentas eres cruel. Sí. Y te das cuenta de esa naturaleza que tienes y que a lo mejor no eras consciente y tú decías, no es que... De lo selectivo de la crueldad humana. Exacto. Porque la crueldad humana es selectiva. Exacto. Ese es el problema. Y aquí es donde de nuevo tengo que repetirlo. Stoker aprendió muy bien todas sus experiencias a contarte, porque aquí ya no se están metiendo solamente con una emoción, se está metiendo en la naturaleza del ser y te lo está embarrando en la cara, así de, a ver, tú eres cruel, sí. No te hagas tú tonto. También. ¿No? Sí, porque primero te dice, ¿te duele esto? ¿Y cómo esto no? ¿Y cómo acá sí te pusiste contento? Exactamente, es como decir esto, ¿no? De todo el mundo por ahí gritando a los cuatro vientos, no maltraten a los perritos, no les hagan daño a los perritos. Pero a un violador hay que despedazarlo, hay que desollarlo vivo. Al final de cuentas es violencia. Es violencia. Sí, te digo, nos hace darnos cuenta de lo selectivo de la crueldad humana. Y bueno, ese fue mi cuento favorito. Hacemos un pequeño repasito o les platicamos un poquito de los demás cuentos. El de El secreto del oro creciente es un cuento que a mí me recordó mucho a este otro cuento de Edgar Allan Poe que se llama El gato negro. No porque haya un gato, sino por cómo se desarrollan los eventos. El personaje principal, yo creo. Exactamente, sí. A mí me recordó muchísimo. Entonces, si les gustó El gato negro, lean El secreto del oro creciente, es muy bueno y tiene por ahí un aire fantasmagórico muy, muy bueno también. Yo aquí como una acotación a este tema, yo incluso podría... Esto es algo que yo creo, no lo sé de cierto, no lo he leído en ningún lado, no sé si haya algo al respecto, pero sí me parece que Stoker tiene una influencia bien grande para estos cuentos de Edgar Allan Poe. De Poe. Sí. Pero mucha. Y digo, conociendo que él estuvo durante mucho tiempo en Estados Unidos en toda la gira esta que tuvo teatral, muy seguramente se topó con la obra de Allan Poe. Porque sí, Allan Poe es antes que Stoker. Entonces, muy seguramente la leyó. Yo en ningún lado he leído alguna referencia. Digo, no soy un experto ni mucho menos en la vida de Stoker. Pero yo nunca he leído un ensayo o alguna referencia de alguien acerca de la influencia que haya causado a Stoker. Esto es cosa mía. Sí, pero son innegables las similitudes entre estos cuentos. Digo, con el de la Squaw y con el del secreto del oro creciente hay similitudes solo a uno de los cuentos al gato negro. Sí, al gato negro. Los dos tienen muchas similitudes con el gato negro. En el Squaw yo creo que está la parte brutal del cuento del gato negro y en el oro creciente está la parte psicológica del gato negro. Es la contraparte, es como si los dos se unieran, hicieran en esencia, no quiero decir como en la historia, sino en esencia, lo que buscaba Allan Poe plasmar psicológicamente y gráficamente en su cuento del gato negro. Sí, es muy similar. Es difícil porque ni siquiera para quienes son estudiosos de Stoker, os digo, ya lo hubieran dicho y ya se hubiera hecho famoso esto de que Stoker también se basó en la obra de Poe. Pero sí se notan muchas similitudes y lo gracioso sería que pues dos grandes escritores tuvieran estas ideas por separado y que nos dieran un resultado tan similar. Pues es como este dicho que dice que las grandes mentes piensan igual. Pues ahí se vería reflejado, tal cual. Pero yo digo igual, yo baso también mucho mi teoría en el hecho de que obviamente a Poe se le tiene como el gran revolucionario del cuento corto. O sea, Poe lo revolucionó. Poe llegó e hizo algo que cambió por completo la forma de contar un cuento. Evidentemente, al tenerlo en ese pedestal,
no quiere decir que no solamente influenció a la comunidad de Estados Unidos, incluso a la comunidad de América, porque ya hablamos de que Quiroga se le conoce como el Allan Poe latinoamericano, sino también a la europea, porque Poe se lee en todo el mundo. Sí, y además hay que recordar que no solamente Stoker viajó por trabajo a Estados Unidos, viajó también por placer cuando quiso conocer a Walt Whitman. Exactamente, a Walt Whitman. Entonces seguramente si algo pudo sacar de sus viajes a conocer escritores y todo eso, pues fueron más recomendaciones literarias. Porque siempre que platicas con un lector, siempre vas a salir con una recomendación. Y platicando con lectores, probablemente pudo haber ocurrido que conociera a Poe. Igual Whitman era un admirador de Edgar Allan Poe. Exactamente, era lo que iba a llegar. Entonces, probablemente Whitman fue quien se lo presentó. No tenemos evidencia de esto, estamos especulando. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Continuando, después está La profecía gitana. Me gustó mucho, pero yo sí quería que terminara de otra manera. Pero pues está bien el final. A mí fue un meh. A mí sí me gustó, porque yo siento que es esta yo creo que esta etapa de Stoker es mucho de hablar del folclore. Yo creo que Stoker tenía mucho, y obviamente ya lo dijimos en el programa número 1 del tío Stoker, que él vivió en una etapa de transición entre justamente la modernización y toda la tradición de su Irlanda natal. Y en Irlanda hay muchísimas, así como lo hace en México y yo creo que en gran parte de Latinoamérica, hay muchísimas, pero muchísimas tradiciones al respecto del folclore. Están los duendes, leyendas, elfos y cuánta cosa no se imaginan allá. Entonces, yo creo que Stoker tenía que hacer una recopilación, o por lo menos hacer una mención de estas tradiciones que él tenía, y yo creo que La profecía gitana es eso, es una forma de hablar de una contraparte, porque habíamos dicho nosotros que Stoker era una persona muy católica. Uh-huh. Los gitanos son católicos, aunque muy poca gente lo sepa, no son de una religión aparte, son católicos, y son católicos ortodoxos bien cañones. Tienen ciertas costumbres que sí salen como fuera del canon de lo que podríamos interpretar como catolicismo, pero son católicos muy, muy profundos. Y la idea de muchas de las cosas respecto de la brujería que hoy tenemos dentro de nuestra haber, por así decirlo, viene de las ideas de los gitanos. Todo el tema de las maldiciones, todo el tema de la evidencia, por ejemplo, viene, todo este tema de la bola de cristal y eso es herencia gitana. Bueno, y es que hay que decir, para quien no lo ha leído, La profecía gitana cuenta la historia de una pareja. ¿Son novios o son esposos? No esposos. Son esposos. Ah, sí, porque viven juntos, ¿verdad? Exacto. Digo, en aquel tiempo no se podía vivir juntos si no estaban casados. Si no las esposas, exactamente. Exactamente. Sí, porque ahorita no falta quien brinque. Bueno, entonces al chico, al marido le leen la mano y le dicen, ¿sabes qué? ¿Tienes novia? Sí, déjala. ¿Por qué? Porque sí, déjala. No, pero dime por qué. Vete. O sea, no te le acerques. Vete de tu casa, divórciate, sepárate, no sé, vete, déjala. Y no se explica por qué. Y le dicen, es que la vas a matar. Y toda la historia es si la va a matar o no la va a matar. E incluso yo creo, no sé tú cómo lo interpretes, pero yo creo que esta profecía, esta lectura de mano, yo creo que poco a poco va haciendo que el personaje principal, Geralt, se inclina a matarla. Sí, es que es de estas cosas. Yo creo que si no lo hubiera sabido. Es como Dark. Pero exactamente. que si no hubieras sabido que esto tenía que pasar, no hubieras actuado de manera de que provoques que ocurra. Entonces, es un círculo que cierra, pero. Incluso llega un momento en el cuento, perdón que te interrumpa, Isaac, donde el personaje. Incluso yo quiero pensar que si hubieran pasado las cosas tal cual pasaron,
probablemente pudiera haber tomado una decisión diferente, pero ya estaba predispuesto por esta profecía de que la iba, entonces dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a ceder al destino. Sí, pues me vale, o sea, sí, pero, o sea, al final, esta cosa es como, otra vez te digo, es como si no sabe lo primero, no hace, y al final te quedas con la duda de si ya se acabó o no se acabó, de si se cumplió o no se cumplió. Exactamente. Y es lo que me gusta y no me gusta del cuento, porque para hacer un cuento yo siento que el cuento sí necesita terminar. O sea, a mí dame un final, porque nada más me estás dando 4 páginas, ¿qué te cuesta escribirme un final? Pero es un buen final, pero te deja con esa duda. Luego está El retorno de Abel Baena. Es una historia de enemigos. De amigos y rivales. Sí, está muy buena. O sea, para quien quiera una buena historia de amor, de enemistad, de no sé. Mira, para quien se chutó La Usurpadora de Televisa. No, para quien se chuta estas historias de hombres disputándose el amor o el interés romántico de una mujer, y de la mujer que en realidad no sabe quién escoger. Yo pensé que esto iba a terminar en un Ménage à Trois, pero no. pero yo dije, por un momento lo estaban tratando así. Digo, por un momento estaban como, pues órale, entre los tres, o sea, a ver quién, o sea, pues si ella está a gusto, pues nosotros también. No estaban casados, así que no hubo nada inapropiado, mentes cochinas que tienen ustedes. Pero, sino que es algo raro, porque aquí tenemos a 2 hombres que son los mejores, es decir, cada quien es el mejor y ninguno es mejor que el otro en cualquier ámbito, porque hasta eso los ponen en lo que sea que hicieran. Si uno lo hacía bien, el otro lo hacía igual. Y si lo hacía mejor, el otro lo volvía a hacer mejor. Entonces no podían, siempre estaban empatados. El asunto es que cuando se enamoraron de la misma chica. Y la chica se enamoró de los dos porque los dos la enamoraron. Tenían las características para desatar la pasión en ella. Exacto. Y eran personas diferentes, porque físicamente también eran diferentes. Ahí es donde yo digo, o sea, eran tan iguales que eran el tipo de persona del que ella se iba a enamorar. Y se enamoró de los dos porque eran ese tipo de persona. Incluso parece que Stoker hace la historia con toda la intención de esa forma. O lo que en general yo creo que hizo que la historia fuera un poquito, pues, macabra, si lo puedo decir así. No es quizá la palabra correcta, pero es como todo lo que esta chica tuvo que pasar para decidir de quién se enamoraba, cuando al final se enamoró de los dos. Es como si los dos fueran una sola persona. Y yo creo que en particular a ella sentimentalmente esto le pudo haber causado un conflicto bien cañón. Sí. Es que yo también lo vi así como de que, pues es que no se puede porque es él, o sea, de tan amigos y tan rivales que eran, porque por más tema telenovelesco que suene esto, es así, eran tan unidos ellos dos que no se veía a uno sin el otro, porque cada cosa que hacía uno lo hacía el otro. Y si emprendían juntos. Y si batallaban, ahí estaban los dos. O sea, si uno de ellos tenía dificultades, el otro lo ayudaba. Y era una relación de amistad muy buena, pero que implicaba la rivalidad en el ámbito de no eres mejor que yo. Somos iguales y te lo voy a demostrar cada que sea necesario. Y yo creo que eso también al final fue como un impacto emocional para ella. Uh-huh. Porque iba en el fondo sabía que si se decantaba por uno o por otro, no solamente iba a afectar a su propia persona en el tema de decir, estoy dejando ir a una persona que también amo, sino que probablemente podría haber causado un impacto en la amistad de esas personas. De ellos dos. Y es lo que más temes. Y era una amistad súper chida, la neta. Tú lo que más temes es que su amistad se termine. Exacto. Por eso.
Y luego cuando empiezas, que te digo que empiezan a hacer esto de, pues vamos a andar de novios los tres, que está muy raro, pues sí, como que dices, bueno, ok, parece que encontraron el equilibrio, nada más pues no se pueden casar los tres. Pero, digo, en aquel tiempo no podían, ¿verdad? Ahorita ya con el poliamor y todo eso, digo... Es que yo soy pansexual. Exactamente. Entonces, ya es un dilema que actualmente quizá no tendría nadie, pero que en aquel momento era un verdadero dilema. Y viene la mamá, que a mí no sé si me parece una buena o la peor idea. Una muy buena o yo odié al personaje, ¿eh? Sí, a mí me cayó. Yo odié al personaje de la mamá. A mí me cayó tan mal como la mamá de Lizzie Bennet. A mí me caía esa señora, me cae de la patada. Ándale. Pero es que también te fijas en qué es lo que está viendo y son los mismos intereses que están persiguiendo las dos. Es que la doña lo que quería nada más era un interés social. Sí. O sea, lo que buscaba cualquier señora de la época, el casarse con una persona, exactamente. El mantener su estatus en la sociedad. Sí. Y crecerlo, por supuesto. No, claro. Y viene la señora y les ofrece una solución que a mí no se me habría ocurrido. Yo dije, bueno, a lo mejor yo lo veo desde la perspectiva de ahorita. Yo dije, pues que vivan los tres, o sea. Pero, no, la señora les ofrece una solución que parece lógica. Porque la muchacha no se decide. Y ella le ofrece una solución que parece lógica. El asunto es que la solución que les ofrece orilla a estos dos hombres a algunos eventos muy desafortunados y que al final de cuentas van a terminar cambiándolos a ambos. Es que es eso. Su manera de ser va a cambiar con el otro, va a cambiar con ella y el desenlace. Y justo por eso lo odié, porque yo creo que ni siquiera fue, o sea, tú vas temiendo a lo largo de la historia que la decisión de la chica sea la que rompa la amistad, pero ni siquiera fue ella. Eso es lo que más coraje da. Sí. Que al final de cuentas ella ni siquiera fue por ella por lo que la relación entre ellos dos cambió. Que aquí, o sea, y me gusta mucho esto de que gira en torno al romance que tienen con ella, pero lo importante no es quién se casa con ella, lo importante es si ellos siguen siendo o no siguen siendo amigos. Exactamente. Eso es lo que me gustó, porque afuera de que sea una historia de romance, no es en eso en lo que se centra. Es un factor muy, muy importante, pero no es eso lo que te interesa. A ti no te interesa si se va a casar ella con quién. A ti te interesa qué va a pasar con ellos después de que tome una decisión. Y este cuento es el claro ejemplo de cómo un recurso que puede tornarse cliché se puede usar muy bien para contar una historia que no tiene nada que ver. O sea, aunque realmente tú vas a lo largo de la historia leyendo el típico romance meloso de siempre. Lo lees porque lo lees, pero no es... No en el estricto sentido, pero estás leyendo un Orgullo y Prejuicio chiquito. Sí. ¿No? Tal cual. Pero está muy bien contado. Y el objetivo, a diferencia de Orgullo y Prejuicio, no es o tú como lector, el objetivo de Stoker para con sus lectores no era el narrarles el desenlace sobre la historia romántica, sino sobre la amistad de estos compas. Exactamente. Y la verdad es que le da, en particular a la edición en la que estamos leyendo estos cuentos, le da un vuelco interesante, porque tú esperas leer otra cosa, esperarías leer algo más en el sentido de lo sobrenatural y fantástico que hemos estado leyendo hasta ahorita. Los cuentos que incluye, o sea, todos eran sobre el terror o lo sobrenatural o algo, pues sí, algo que te atemorice, pero esta historia se sale de allí. Pero sin embargo, sí es una historia de miedo, o sea, sí tienes miedo. No, y aparte tiene un elemento al final antes de que se descubra cómo se llegaron a esta situación. Exactamente. En donde sí tienes este miedo de cómo se va a descubrir lo que ocurrió. Y te hace pensar que va a ser de manera sobrenatural. Y yo pienso que en cierta manera sí tiene algo de sobrenatural, porque la tormenta que pasó fue muy... O sea, hay una tormenta en la historia. Y sin decir más, la tormenta a mí se me hizo muy sospechosa. Pero
son de esas cosas que pasan porque la narración lo necesita. Es lo que te iba a decir, quizás era más como una necesidad de la historia para poder desenlazar así como lo hice. Exactamente, concluir el tema, cerrar el círculo, por así decirlo. Exacto. Pero me gustó mucho cómo lo hace y me gusta mucho que al final de cuentas toman una decisión en cuanto a su amistad. Y es doloroso, duele ver qué es lo que ocurre por qué termina la amistad, pero pues al final de cuentas tienes un cierre y es un muy buen cierre, o sea, o sea, a mí me gustaría ver eso en una telenovela de Televisa. Es que es justamente, y de nuevo, perdón, pero me tengo que repetir, es todo este bagaje que ya Stoker adquirió con su trabajo en el teatro, con sus cuentos que había escrito previos, y aquí justamente está plasmando eso, es una puesta en escena que te encantaría ver en una obra de teatro o en una representación en televisión, porque es una muy buena historia. Es una historia que te entretiene, es una historia que te mantiene el filo, que te crea dudas, que te crea una expectativa, que te hace comprometerte con los personajes. Y justamente es lo que decíamos no sé si fue en el podcast anterior, sobre cuando hablábamos, creo que sí, de las respuestas, sobre el tema de meterse en la psique de los personajes y exponer esa psique al lector, y que a través de este recurso tú te identifiques con estos personajes y digas, güey, si yo tengo mi mejor amigo y nos enamoramos de la misma morra, ¿qué vamos a hacer, güey? ¿Vamos a acabar peleados cuando éramos los super brothers de toda la vida? Es algo que te puede pasar. Y sin importar que sea el siglo XX o que sea el siglo XIX, te puede pasar. Y yo creo que en ese sentido, este Stoker que estamos viendo en este penúltimo libro de la recopilación que tenemos de sus cuentos, nos habla de una madurez bien interesante, incluso hasta de los propios medios del autor, ¿no? Y yo creo que este cuento, de nuevo, es mi interpretación. Fue lo que le pasó con Oscar Wilde. Sí, por el lío de faldas que comentábamos. No me creas, que pasó. Pero yo creo que esto es la novelización de lo que vivió con Oscar Pero mira, Wilde. ahí yo sí le hubiera dicho a Wilde, o sea, mira, ¿para qué? O sea... Es que, o sea, realmente, digo, de nuevo, no estoy como muy avesado en todo este tema, pero yo por lo que he leído, Wilde quedó cautivado con la personalidad de la mujer esta. Y eso era como lo que Wilde quería. Pero por otro lado también eran amigos, y también Wilde admiraba que ahorita bastante. Wilde sería lo que acá le dicen sí, como un pansexual, porque pues en realidad, aunque lo conocían o fue conocido como homosexual, él en realidad pues sí se ve acá que pues también se enamoró de una mujer, no sé si más, y pues al final de cuentas pues era por eso, por la personalidad, que es lo que argumentan quienes dicen ser pansexuales. Digo, es una lectura muy interna lo que estás haciendo tú, una interpretación muy, muy personal, pero pues la verdad es que sí está bien intenso, entonces se vale hacer figuraciones de ese tipo. El cuento la verdad es muy intenso. Sí. Y esto habla de la calidad de esto que es de escribir, o sea, el nivel al que te llega a ti como lector en comprometer con sus propios relatos, que es algo que yo quiero rescatar mucho de esta serie de programas, el ir conociendo paso a paso a Stoker a través de estos escritos te va a abrir el panorama incluso yo creo que aquellas personas que hemos tenido, pues no voy a decir el infortunio, pero sí quizás el mal momento de encontrarnos con sus réplicas sin fundamento sobre nuestras opiniones en el tema de literatura juvenil o de Wattpad en el grupo. Y si alguna vez nos escuchan, que lo dudo, pero si lo hicieran y se quieren adentrar en ese tema, yo creo que este sería el mejor argumento que podríamos dar nosotros de por qué no creemos que sea una buena herramienta Wattpad, porque aquí te vas a dar cuenta de lo que es una buena historia, de lo que es la calidad de leer un buen libro, no nada más leer por leer. Es como decir, como tú lo expresaste muy bien, Isaac, en el post, es como la comida chatarra, no te nutre de nada, es una pérdida de tiempo. No te nutre, pero sí te echa a perder el organismo. Exacto, porque ¿qué va a pasar? Si tú comes todo el tiempo hamburguesas, muy difícilmente te vas a ir a comer una ensalada con un pescado asado, porque te gusta la comida chatarra. Es exactamente lo mismo que pasa. Y acá con estas historias, si se dan la oportunidad de leerlas,
Si se dan la oportunidad de ponerse en el contexto y si se dan la oportunidad de verdad sentarse a leer un libro que se comprometa con tu personalidad, te vas a dar cuenta por qué Wattpad es una porquería. Sí. Y por qué no deberías recomendarle absolutamente a nadie que se inicie leyendo en Una Wattpad. persona que me dio mucha lástima. Una persona que la profesora, ¿no? Y dice, sí. que es bueno que lean algo. Sí es bueno que lean, pero la verdad es que yo no recomendaría que lean Wattpad. No, es que lo que sea no. O sea, tú no le das de comer a un bebé caramelos porque necesita llenar el estómago. Tú le das algo que le va a hacer bien, tú le das algo que le va a nutrir. Y pues mira, acá estamos viendo una historia de romance magnífica, con un desenlace sumamente inesperado. Es un cliché que sale del cliché. Sí. Así. Sí. Porque sí tiene sus clichés, o sea, sí está bien meloso, claro, sí está. Sí. Digo, ya hicimos hasta comparaciones con Orgullo y Incluso hasta el cortejo, el cortejo que hacen estos tipos, o sea, es el clásico cortejo que esperarías en un romance victoriano. Es más, te lo sabes, pero el final lo vale, o sea, vale decir gracias, o sea, gracias por tomarte el tiempo de hacer un cliché y romperlo al final, hacerlo bolita, pedacitos y hacer otra cosa muy distinta. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente? El entierro de las ratas, a mí me gustó mucho y aquí ya no vemos... Es como otra vez este cuento de terror que no alude a lo sobrenatural, pero que es terrorífico. Y que incluso podrías entenderlo como sobrenatural. Podría parecer que esta voracidad de las personas que con las es provocada incluso por el mismo diablo. Sí. Se veía el montón de ojos rojos que ve por ahí, que dice que son los ratones. Incluso yo antes de leer este cuento vi una película que se llama Las ratas. No estoy seguro. Yo era muy pequeño cuando vi esa película y no estoy seguro si está basado en este relato. Pero se parece mucho. No estoy seguro que esté basado. No estoy diciendo que está basado para que no haya una malinterpretación. Sí, no, pero suena mucho. Pero es lo mismo. Es una horda de ratas que devora gente. Y esto no es un spoiler. Quiero sí, no es un spoiler decir eso, porque yo creo que dentro de las primeras 3 páginas está ese tipo de... No, pero se sobreentiende que hay demasiadas ratas y que en cualquier momento se pueden comer a alguien. Y no ese es el chiste de la historia. O sea, el chiste de la historia no son las ratas. Ese es el terror de estar vivo mientras sucede. El cuento, a ver, les hago un pequeño resumen. Acá vemos a un chavo que está... Pues de hecho está... persiguiendo el amor, ¿no? Y se queda estancado ahí en París, pues cansado de los mismos lugares, de concurrir los mismos lugares, se decide ir al botadero de basura donde están los llamados traperos, que es un oficio que es como el ropavejero de acá. Eso era un trapero. Eran personas que iban y recogían basura, trastos, cosas metálicas, cosas de ropa o así. Pues eran conocidos por remendar trapos y por siempre traer su costal y así. Entonces les llamaban traperos. Y ellos lo que hacían era que se encargaban de la basura. Eran prácticamente el servicio de basura de la ciudad. Y toda la basura se la llevaban pues a un terreno a las afueras de la ciudad. Allí es a donde va a dar el personaje principal, pero cuando va a dar, él no conoce y no va con nadie. Y se encuentra ante el peligro de que es una persona moderadamente adinerada, con buenos recursos, con ropa ostentosa, con joyería encima, en un lugar donde vive gente entre la basura, y entonces se da cuenta del peligro. Y el miedo no es a que las ratas se lo coman, porque sí dice que pues, creo que vio un pollo o basura, algo así, que se removió. Uh-huh. y que se abalanzaron sobre él como si fueran pirañas y se lo tragaron y nada más dejaron los huesos. Exactamente. Eso es lo que dice, y de ahí es donde a ti te nace el miedo de que se lo traguen las ratas. Pero como él anda caminando, ese no es su primer miedo. Su primer miedo, bueno, es como un miedo que tiene al andar en el lugar, pero el miedo que le surge es a que le vayan a hacer algo por quitarle las cosas que trae encima. Por quitarle el dinero, por quitarle sus joyas, por quitarle su ropa. Y entonces vemos una escena sumamente cardíaca. Eso. Porque te tiene rodeado de gente hambrienta y de gente rapaz
capaz de hacer lo que sea, porque ya los vio como, o sea, ya vio cómo él se está dando cuenta cómo se están acomodando todos y empieza a darse cuenta también de ciertas señales en la conversación con la persona con la que está platicando que indican que está dando órdenes entre frases y todo eso te tiene pero agarrado a las hojas y lo que ocurre o lo que va a ocurrir después es una carrera de subida contra el tiempo. Exactamente. Y a ver quién gana. Y bueno, la verdad es que es una historia muy buena. Para aquellos morbosos que quieran saberlo, sí hay gente que se come las ratas. ¿Quieren saber quién? Pues léanlo. Exactamente. Y de hecho, como un dato para picarles más a todos aquellos que quieran convencerse a leer el cuento, hay una leyenda urbana donde hay una persona que secuestra a otra persona y le pone en el pecho una lata con una rata dentro. Le amarra la lata al pecho y empieza a calentar la lata con un soplete. La rata empieza a sentir el calor y busca una salida. Esto no quiero decir que tenga que ver con el cuento, solamente quiero es como hacer un preámbulo para que si una sola rata tiene esa capacidad, imagínate lo que haría una horda de ratas con él. E imagínense esa escena por 1000. La verdad es que es un cuento bien sobrecogedor. Es muy real y es el miedo que te genera es a algo que sabes. Volvemos a esto de quizá hay quien cuando ve algo sobrenatural pueda no tenerle miedo, pero acá no le tienes miedo a algo sobrenatural. Porque existe. Acá le tienes miedo a algo que estás viendo. Exacto. Y que existe en tu mundo, o sea, que existe en tu realidad. No es algo que haya pasado en otro momento y ya ahora no existe, ¿no? No. Ratas siempre ha habido. Y habrá, seguramente. Y aquí ya hablamos también de ratas de dos tipos, ¿verdad? Ya sean ratones o sean personas con esa personalidad. Pero la voracidad de ambos se ve muy marcada en el cuento y la verdad está muy bueno. Necesitan saber qué le pasa al vato. Yo creo que de la serie de cuentos, yo creo que justamente rescataría este otro como uno de mis favoritos. Sí, a mí también. A mí me gustaron esos dos porque son cuentos. Te digo, a mí me gustó el del Squaw porque es o sea, la figura del gato como alguien vengativo y todo eso me encantó. Y también, pero porque son cuentos que te demuestran que no necesitas recurrir a lo sobrenatural para espantar a alguien. Y aparte yo creo que son cuentos. Ya hay suficientes cosas aterradoras aquí. Exacto. Para todavía meterte más. Claro que cuando lo hace Stoker lo hace de maravilla, pero te demuestra que todavía tiene suficientes cosas a las que tenerle miedo aquí. Exactamente, y yo creo que como un dato adicional, para mí el gore se me hace un recurso bien complicado de utilizar. Puede caerse en lo absurdo muy rápido. Y que eso te puede resultar hasta inverosímil. Sí, como en Hostal. Ándale. Por ejemplo, es muy idiota ahí el gore. Es muy explícito y muy sin sentido, honestamente. No tiene como esta parte que dices, bueno, o sea, me preocupa que me maten y el dolor que pueda sentir a través de una tortura, pero no es como algo que digas, wow, ¿no? Acá sí lo sientes. Y tiene su sentido para la trama. Exacto, es justo a lo que iba. Eso es un recurso que está ahí porque tiene que estar. Porque apoya la trama, porque es necesario para poder crear el ambiente de miedo y que al final te termine, pues sí, prácticamente desgarrando por dentro el pensar que algo así te puede pasar mañana. Exacto. O sea, sí, tal cual, es muy bueno. A mí yo lo pondré entre mis favoritos. Sí, yo de este compendio sí, esos dos. El sueño de las manos rojas a mí me pareció un poco, bueno, ya pasando al otro cuento, es el sueño de las manos rojas. Me pareció muy descorazonador. Sí. Porque por ves la soledad a alguien, de ese tipo, es depresivo. Pero que es una muy buena persona. Sí. Y tú dices, ¿cómo? No sabes qué hay detrás, o sea, nunca sabes qué hay detrás de una buena persona o de una mala persona. Exacto. Una buena persona, lo que te enseña el cuento es que no sabes qué hizo una persona solo porque sea buena. No sabes qué hizo una persona solo porque la ves que actúa mal ahorita. Y es un cuento de estos que te da gusto cómo termina, aunque tiene mucho de otra vez de esta
de este catolicismo de Stoker, de este afán de hablar del cielo o del infierno. Acá vamos a ver a una persona atormentada por pesadillas recurrentes sobre algo que pudo haber ocurrido. Exactamente. Y no sabemos qué es eso. Y quien está viendo a esa persona le brinda su ayuda, le da una mano, y podemos ver lo angustioso que es ser este tipo. Yo lo creo angustioso que es tener estas pesadillas todas las noches. Justamente iba a decir eso. Yo creo que el meollo de este cuento tiene que ver con lo difícil que es para esta persona el poder estar en sociedad, el poder comunicarse con otras personas. Porque a él le llega esta premonición, si le podemos llamar así, en sus sueños sobre este posible crimen o este posible evento, pero él no tiene cómo comunicárselo a otras personas, porque no lo sabe hacer. Es un hombre que está tan solo en la vida, digamos, un tanto por decisión, un tanto por circunstancias que se van a ir por ahí desvelando. Su gran problema es que tiene información que no puede darle a nadie, y eso al mismo tiempo también es desesperante, por ponerle un calificativo, porque tú como lector sabes qué pasa, pero alrededor de este personaje hay un montón de personas involucradas que tú consideras de que deberían de saber, pero él no puede hacerlo porque no sabe cómo acercarse a las personas. Y esto va a llevar al desenlace, que si bien no es un desenlace épico, por así decirlo, sí es un desenlace que te mueve. Te conmueve, te da cierta paz. Exacto. Yo creo que la misma paz que le deseas al personaje, es la paz que tienes cuando terminas el cuento. Sí. Uh-huh. Y es que sufre tanto que tú dices... Ya, por favor, ya. Por favor. Y la manera en la que termina de tener este sufrimiento, la manera en la que termina esta serie de pesadillas que tiene y todo eso, es muy reconfortante. Exacto. Tanto para él como para el lector. Entonces, yo creo que es un cuento que como tú dices, quizá no es el hilo negro de este libro, pero es un muy muy buen cuento y sí te transmite bastante, sí te pone bastantes emociones. Y yo creo que ese es otro de los objetivos quizás de esta recopilación. Ya lo mencionábamos que, bueno, pues evidentemente esta recopilación o la forma en la que están organizados estos cuentos es decisión de la editorial, porque ya también dijimos en un principio que una recopilación como esta no existe, ni siquiera en inglés. Solamente esta edición de Páginas de Espuma reúne todos los cuentos de Bram Stoker. Los reúne, o sea, no hay un precedente de cómo debían organizarse dichos cuentos. Entonces, yo creo que la decisión editorial de hacerlo así me parece magnífico, porque te lleva por un Stoker que te espanta, un Stoker que te enfrenta a tus propios convicciones morales, un Stoker que te deprime, un Stoker que te pone en suspenso, en un compendio de 9 cuentos. Te lleva por una montaña rusa de emociones. Sí, y ¿sabes qué? ¿Sabes que a mí el cuento que más me sacó de onda, de hecho, es el que sigue? El de las arenas de... Sí, porque está bien raro, o sea, es un cuento para quienes estén familiarizados con la figura del doppelganger, no sé si se pronuncia bien, pero pues así lo dije, pues ya ni modo. Para quien esté familiarizado con eso, es un cuento de ese tipo, pero con un misticismo muy raro. Y como que es que no sé, o sea, es que a mí me sacó de onda, porque primero yo no sabía a qué quería llegar, no sabía yo a qué quería llegar con eso, pero después te lleva a una reflexión sobre qué tan, ¿cómo se dice? Este cuento empieza con una persona muy, muy presuntuosa, o sea, cero humildad en él. Le pasan ciertas cosas muy raras y es un viaje como a llevarte a reflexionar si qué tan humilde eres tú o qué tan pretencioso eres y a qué te puede llevar ser una u otra cosa. Para mí eso fue lo que significó el cuento. Yo creo que sí, justamente eso es el objetivo de la narración, como ponerte en los zapatos de otra persona y que lo encarnes tú mismo. Coincido que es un relato muy raro, porque siento que da muchas vueltas sobre una misma idea. Sí, te lo repite varias veces. Bueno, a ver, les platico. Este es un señor que es un aristócrata que se va de vacaciones a una isla
pero él no conoce la isla. Bueno, no me acuerdo si es una isla o el asunto es que hay playa. Pero él no conoce el lugar, él no es de allí. Pero él quiere encajar. Pero como aristócrata que es, él quiere encajar pues a su con manera. la vestimenta adecuada, claro. Él quiere ir bien vestido. Sin embargo, este lugar está en Irlanda, o por esos lugares, por las Highlands, y él quiere ir pues con su trajecito, ¿no? Con su kilt y con su saco y todo, y así quiere ir saliendo nomás. De hecho, hasta la gente lo ve y dice, pues nomás le falta la gaita. Pero lo ven y es algo que te causa risa. Por eso este cuento es raro. Porque en parte a veces te da risa. Bueno, empieza dándote mucha risa. Porque él se viste de una manera tan estrafalaria que hasta su familia no quiere salir con él. Y eso te causa mucha risa porque ves que está haciendo el ridículo. Y tú dices, pues ¿este ridículo qué? Se viste con ropa que debería ser de acá de familias de abolengo, pero como él no es de una familia de ahí, él se la inventa. Entonces eso aumenta el ridículo. Porque no sabe lo que está haciendo. Exactamente. Y no sabe. Y todo el mundo lo ve raro y todo, pero empieza a tomar estos paseos por la playa y entre las rocas y todo esto. Empieza a tener ciertas visiones muy raras. Y estas visiones lo van a estar atormentando porque él quiere saber qué es lo que vio. Pero está en peligro su vida cada que se acerca a esa visión. El asunto es que sigue terco y quiere. Entonces, él así con toda su pretensión y todo, en uno de sus paseos escucha a una persona, se llama Saftami, y ese señor es muy humilde y todo, pero de repente viene y le suelta lo siguiente. Vanidad de vanidades, dijo el pastor, todo es vanidad. Considérate advertido. Mira los lirios del campo. No hilan ni tejen su atuendo, pero ni Salomón en toda su gloria vestía como ellos. Escucha bien. Tu vanidad es como la de las arenas movedizas que engullen todo cuanto se pone a su alcance. Cuídate de la vanidad. Cuídate de las arenas movedizas que abren sus fauces para ti y que te acabarán engulliendo. Ten cuidado. Aprende de tu vanidad. Encuéntrate contigo mismo cara a cara y descubrirás el mortífero poder de tu vanidad. Descúbrelo, conócelo y arrepiéntete antes de que las arenas movedizas te engullan. Y tiene esta advertencia, todo esto que probablemente para uno a ese momento es un simbolismo muy elaborado de que las arenas movedizas son como la vanidad y todo eso. Cobran una realidad muy, muy firme. Y ahí está el chiste es que esto de encontrarse consigo mismo termina siendo algo real, pero místico, pero filosófico al mismo tiempo. Es como este símil que hace esta práctica que tienen algunos chamanes de poder, a través de un viaje astral, por así decirlo, enfrentarte con tu propia personalidad. Para que te veas desde afuera como tú mismo y veas todos estos errores, ¿no? Y algo interesante aquí, por ejemplo, es que la vanidad es uno de los pecados capitales más mencionados todo el tiempo. La vanidad es de hecho el pecado de Lucifer, el por qué se peleó con Dios. A ese grado tiene la vanidad. Entonces la vanidad tiene esta connotación diabólica desde siempre. Y acá están enfrentando a un hombre que a través de la vanidad hace el ridículo, menosprecia a las personas. Es decir, es toda una joyita este compadre. Y hasta que no tiene este encuentro con su doppelganger, donde se ve desde afuera siendo él mismo, no tiene una referencia de qué tan malo es ser como es. Y yo creo que este pescador, no, igual, es algo ya muy personal, ¿no? Yo creo que este pescador es como esta figura divina, enviada por Dios, como un ángel o algo por el estilo, que viene y crea toda esta ilusión, porque no puedo decir que fue algo real, por todo lo que sucede en el cuento de que hay cosas que están y que de repente ya no están, y cosas que están aquí y que desaparecen, etc. Es que ahí está lo raro, porque la primera vez que él ve a esta aparición, no nada más lo vio él. Entonces, o sea, es que el cuento es raro, pero es bueno y te deja pensando, y precisamente el hecho de que
te haga como que filosofar sobre qué era una cosa y qué era la otra, implica la profundidad, o sea, demuestra la profundidad de lo que estaba haciendo Stoker aquí. Al final de cuentas es una, sí, como una abstracción personal sobre qué tan vanidoso eres y a qué te puede llevar esto. El daño que puedes como causar. Que te veas, exactamente, el daño que puedes hacer por ser tan vanidoso. Incluso a ti mismo te puedes hacer daño por ser vanidoso. Es una manera de que esta persona aprenda la lección. El asunto es que también, al final no sé si te acuerdes de que hay como que un vestigio de que algo siguió pasando en la ciudad con él. Entonces, algo siguió pasando con el traje que él traía. Entonces también te deja con la intriga de si esta cosa era una cosa o era algo que solo él veía o es algo, yo me lo imagino así. Yo siento que era algo que había en la isla que solía aparecérsele a las personas con las características necesarias para causar que se vieran a sí mismos de alguna manera. Sí, yo creo. Como un aviso de la isla, si quieres verlo así, de que algo tienes que cambiar en ti mismo. Yo creo que efectivamente esto tiene que ver con el lugar en particular. Como que el lugar era eso, era una forma de expiación de ciertos pecados, por así decirlo. Todo esto que le sucede a él le pudo haber sucedido a muchas otras personas. Quizás es aquí donde yo puedo decir que a lo mejor por eso es que más de una persona vio a este pescador. Porque a lo mejor el pescador es como el guía de ese lugar, pero cada quien tiene una experiencia diferente de acuerdo al pecado que iba a expiar. Sí. Eso es lo que yo creo, pero en particular digo, este relato, que de hecho es el relato que cierra el compendio de relatos, termina con una historia que bien podría ser un tanto tenebrosa, porque no sabes si te enfrentas a un fantasma, no sabes si te enfrentas a algún poder místico. O a ti mismo. O a ti mismo incluso, que de hecho ese es como, sí, es algo muy recurrente en la filosofía en general. El hecho de poder conocerte a ti mismo y enfrentar tus propios demonios. Y a veces necesitas un empujón para poder ver de todo eso que tienes y que tú consideras que es una virtud y al final de cuentas termina siendo un vicio. Es algo bastante interesante de plasmar, y la forma en la que lo cuenta quizás a mí lo único que sí de este cuento me dejó un poquito como en desazón quizás. Yo siento que el cuento pudo haber sido un poco más corto, sí, porque repite mucho el tema de esta dualidad, y como que ese enfrentamiento queda muy claro desde la primera vez, pero lo retomo mucho. Pero quizás también esto lo puedo quizás justificar por el hecho de que esta persona es muy terca en el sentido de que no puede avanzar en su personalidad, y insiste periódicamente en volver a este estatus que él considera que tiene, ¿no? Hasta que al final pues ya termina rindiéndose a su realidad, que no es más que un ególatra más. Exactamente, sí, o sea, al final de cuentas se da por entendido de lo que le están diciendo los demás, hasta que tiene este encuentro consigo mismo. Es muy buen cuento, pero digo, yo no sé clasificar qué tipo de historia es, no sé. Yo lo pondría en lo fantástico. Pues sí, pero como terror no es. No, o sea, te causa zozobra, y sí te puede causar cierto miedo el que haya algo, un ser superior que te conozca también. Y de hecho como que te imaginas que va a ser terror, pero no es terror. No, la intención no es espantarte. Sí te causa como, bueno, a mí en particular sí me causó como esta zozobra. Creo que esa es una manera buena de terminar este compendio de cuentos, porque te deja en zozobra, te deja como en misterio, o te deja pensando, vaya. Entonces yo creo que es una muy buena manera de terminar, y cada quien ya podrá saber qué significa para cada quien ese cuento, pero sí es una muy buena narración, y es una narración pues muy extraña, pero es muy buena, la verdad. Exactamente, es extraña, pero bastante buena, y que a mí en particular me gustó mucho. De todos los cuentos, yo creo que este es el cuento que más significado filosófico tiene.
Definitivamente tiene muchísimo significado filosófico. No, entonces, y creo que es también es algo como que nuevo a añadirle a la obra de Stoker hasta ahorita. uh-huh. Porque fuera de El País Bajo el Ocaso, que quizá del creador de Sombras, no me acuerdo cómo se llamaba el cuento, uh-huh. Quizá ese tenía un poquito de contenido filosófico cuando hablaba del pasado fenecido y todo esto, uh-huh. pero no estaba tan marcado y no marcaba en realidad todo el relato. Aquí sí. Además tenía como un enfoque más de temas morales para el aprendizaje. El País Bajo el Ocaso sí era más sobre temas morales, pero te dijo, ese cuento en realidad yo siento que tenía cierto sentido filosófico, cuando te hablaba del paso del pasado. O sea, del pasado que va pasando, porque así lo describe. Y entonces siento que ahí sí tenía cierto sentido filosófico, pero acá ya es muchísimo más marcado el aspecto. Exactamente. Y es otra de las facetas de Stoker que a lo mejor no están tan exploradas en otras obras. Vamos a ver qué tal las obras dispersas. Nuestro próximo podcast sobre el tío Stoker va a ser sobre obras dispersas. Por allí en la página de Facebook les vamos a estar posteando un listado de qué textos para que ustedes los busquen si es que no tienen si tienen esta edición de Páginas de Espuma, ahí es lo último que viene en el libro. Si no lo tienen, pueden ir buscándolos. La obra de Stoker es libre desde que ya pasaron 100 años de que se murió. En México ya es libre. Entonces pueden buscarlo en internet. Hay varias páginas dedicadas a esto que tienen traducciones libres de Stoker por si no tienen esta edición, pero les aconsejo que se la compren, porque la verdad la traducción es muy buena y le van a entender muchísimo mejor. Aparte, como ya mencionábamos antes, la forma en la que están organizados y antologados los cuentos le da mucha coherencia a la obra de Stoker para ir como viendo esta evolución. Exactamente. De su forma de escribir y de conocer más del autor. Entonces, personalmente, y a nombre también de Isaac, les recomendamos mucho esta antología para que la puedan conseguir. De hecho, fue Juan Carlos. Juan Carlos nos preguntó dónde, y yo estuve platicando con él y sí, parece que sí se aventó a comprarlo porque sí le dieron muchas ganas. A mí me agrada bastante que digan que le dieron ganas de comprar el libro después de escucharnos. Sí, claro, por supuesto. Porque, pues para empezar, nos anima a seguir haciendo este tipo de episodios. Y otra, exacto, pues ojalá y por ahí luego se pueda hacer algo. Una retroalimentación. Exactamente, porque ya lo tiene y tiene el mismo libro que nosotros, entonces ya puede darnos su opinión desde lo mismo que leímos nosotros. Y pues a ustedes también les recomendamos que lo consigan. Yo no sé si Páginas de Espuma tenga ediciones electrónicas, pero si las tiene, pues también les saldría mucho más barato. Por si ustedes, no sé, no pueden invertir tanto en un libro físico, pues sí, consíganlo. Y le vamos a poner por ahí el listado de los relatos que vamos a analizar, por si los pueden encontrar o si da la casualidad, no creo que los tengan. Una cualidad de este libro es que muchos de los relatos no habían sido traducidos al español y son de estos precisamente, entonces vamos a ver cuáles logran conseguir y nos avisan. Y ese sería el próximo capítulo del tío Stoker antes de irnos con Drácula. Así que les recuerdo que pueden ir empezando a leer Drácula para que se la lleven calmada y no estén tan apresurados, porque cuando hablemos de Drácula vamos a dar spoilers como si nada. Están advertidos. Y por otro lado, pues también muchísimas gracias por escucharnos. Creo que fue el programa más extenso que hemos grabado hasta ahora sobre Stoker, Stoker. Sí. Y esto habla mucho de la calidad de la narración de Stoker, de la evolución de la que hablábamos y de la cantidad de cosas que hay que decir acerca de los cuentos, aunque son cortos, la mayoría no superan las 10 páginas. Entonces hay mucho contenido dentro de lo que escribió Stoker. Entonces sírvase esto como un preámbulo de cuando llegue Drácula, porque Drácula probablemente va a ser un programa doble, quizá. A lo mejor sí, porque ya de plano se extendió lo suficiente como para que me den ganas, antes de editarlo, de que salga en 2 partes. Yo, sin más por decirles, más que pues lean mucho, me despido de ustedes y espero que nos escuchemos la siguiente semana.
Así es, pues muchas gracias de nuevo por permitirnos entrar a sus hogares o a sus smartphones, donde sea que nos escuchen. Y pues esperamos también su retroalimentación sobre este tipo de programas. No me queda más que pues al igual recomendarles que no dejen de leer, siempre que les sea posible tengan algo a la mano para leer. Pues si este tipo de programas que hacemos nosotros les inspiran ponerse a investigar o leer un poquito sobre lo que hablamos, pues creo que estamos cumpliendo el objetivo de nuestra misión con este podcast. Entonces pues muchísimas gracias, nos vemos, o mejor dicho nos escuchamos en la próxima emisión, y pues que tengan un feliz noviembre. Feliz noviembre a todos. Pues bye. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras. Spotify, Apple, Google, síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.